Seguimos en elecciones generales 2016. Como ustedes saben, hoy en el Perú hay 3 elecciones. Elecciones para el Poder Ejecutivo, elecciones para el Legislativo y elecciones para el Parlamento andino. Todavía, por supuesto, no tenemos los resultados. A las 4 de la tarde tenemos aproximaciones a partir de las encuestas, mientras la OMPE comienza a contar votos. Pero sí podemos de alguna manera prever que vamos a tener un Congreso con muchas bancadas, donde las fuerzas además vamos a ver cómo se organizan para darle gobernabilidad al país, y donde además hay mucho posible candidato nuevo en el Congreso de la República que no sabemos si podrá adecuarse rápidamente a los procesos propios, a la vida propia que tiene un Congreso de la República. Quien sabe mucho de esto son nuestros invitados, que se los quiero presentar inmediatamente porque creo que nos van a permitir tener una conversación con ellos muy interesante. Nos acompaña el señor Luis Fernando Núñez. Él es consultor internacional, él es experto en gobernabilidad, democracia y sistemas electorales, pero además, y ustedes lo recordarán, fue observador de la misión del Centro Carter en el proceso electoral 2000-2001, donde las papas sin duda quemaban y quemaban mucho. ¿Cómo está, Luis Fernando? Bienvenido. Bien, en ese entonces yo tenía cabello. Imagínese. El cabello lo perdí a raíz de esa elección. De acuerdo. Y nos acompaña también el señor José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, digamos, columnista, un hombre que nos puede ayudar mucho a entender el Congreso por dentro porque ha estado ahí en el meollo también del asunto. Don José Chevasco, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Bien, sin todavía tener claro cuáles serán las fuerzas que operen, las fuerzas políticas que operen dentro del Congreso, ¿qué significa gobernar con un Congreso atomizado, con un Congreso con tantas bancadas? ¿Cómo se distribuye y se maneja esa fuerza? Ya, muy interesante tu pregunta porque es una reflexión de fondo, porque la gente tal vez piensa que solo estamos eligiendo el presidente. Así es. Eligiendo los nuevos congresistas. Mira, mi primera reflexión tiene que ver con las listas congresales. Yo llevo 16 años viviendo en el Perú y francamente hay muy buenos nombres entre las listas congresales. O sea que eso es un buen augurio. Veo una renovación de caras. Claro, eso tiene la otra cara de la moneda que tú mencionabas, que es la inexperiencia para un cargo como ese en un Congreso que puede estar, según las encuestas que se pudieron publicar hasta el momento en que se publicaron, dominado por una fuerza política y que tendrán 4 o 5 bancadas más. Así es. Entonces, primer punto, usted diría mejor calidad en las listas al Congreso, ¿ha percibido usted? Sí, pero la otra cara de la moneda es esa, ¿no? Son nuevos y también tienen que ganar experiencia porque, y aquí tienes un decano de la experiencia congresal, la tarea legislativa es una tarea compleja. Así es. Y hay que conocerla. No es solamente legislar. Es una técnica muy fina, así es, claro. Tiene su hermenéutica, así creo es. que es la palabra. ¿Qué es la palabra? Sí, efectivamente. La hermenéutica parlamentaria. Así es. Que implica varias cosas, y entrando a la pregunta. En principio, la característica de este nuevo Congreso, vamos seguramente a tener entre 5 y 6 grupos parlamentarios, pero uno de ellos, al parecer, va a ser muy numeroso. Así es. Y con gente muy joven, como lo has hecho notar. En principio, es complicado manejar 50, 60 o 70 personas, quizás como mayoría. Es complicado porque son personas novatas en el aspecto político, el porcentaje de reelección seguramente y la característica que ha tenido la lista congresal de Fuerza Popular ha sido llevar a poca gente en reelección, de manera que se tienen que encontrar personas con convicciones, con convicciones no solamente políticas, sino de plano convicciones que le permitan saber administrar la cantidad de poder que van a heredar, que van a tener. Eso es un buen punto. La cantidad de poder, porque muchas veces es fácil tener la legalidad de los votos, o sea, los acuerdos serán legales, pero ¿hasta qué punto los acuerdos, además de legales, pueden ser legítimos? O sea, la legitimidad no la da el número de votos, la legitimidad la da la participación de las minorías. Entonces, en una corporación como el Parlamento, con una gran mayoría, la primera tentación es no excederse en el uso del poder, porque podemos ganar legalidad, pero perder legitimidad. Pero debe ser muy apetitoso, porque además, ¿para qué vas a conversar con nosotros si ya tenemos los votos? Deben decir, ¿no? Exactamente, pero se puede perder eso cuando no le das la participación a las minorías. Por eso que es preciso que la gente que ingresa en esta nueva mayoría tenga claro de que tiene que transmitir a la población que no son autoritarios. Queda claro que tienen que ceder espacios. Por ejemplo,
que la presidencia de la Comisión de Fiscalización esté en manos de la oposición. Eso es un buen gesto, por ejemplo, de la mayoría, claro. Que la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que evalúan denuncias contra altos ministros y altos funcionarios públicos también esté en la oposición. Que no se nieguen a las invitaciones para los ministros para que informen, etcétera. Hay una serie de aspectos en los cuales esa mayoría tiene que ceder espacios, pero también, Carlos, tiene que tomar en cuenta a las voces que no están presentes en el Congreso. Porque ha habido un gran porcentaje que se ha quedado sin inscripción y que al parecer tienen algo que decir. Entonces, tengamos un Congreso que no solamente mire entre sus paredes, sino que en ciertos casos puedan invitar o tomar en cuenta esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que interesa aquí es la gobernabilidad. Los vasos comunicantes entre un poder ejecutivo y su legislativo, ¿cómo funcionan en el cotidiano? ¿Son llamadas desde el ejecutivo para que el legislativo sea una suerte de mesa de partes donde todo se aprueba? ¿O también hay tensiones propias entre poderes, aunque sean del mismo grupo? Hemos visto las dos cosas. Ha pasado de ser en algunos momentos mesa de partes y en otros momentos ha sido lo que tú llamas llamadas de coordinación. Escuchando a Pepe, hay una palabra que hoy en el Perú está borrada del mapa electoral, que es la palabra fraude. Hoy estamos en una fiesta electoral y sabemos que están dadas las condiciones para una elección justa, limpia y transparente. Y en el caso del Congreso, deberíamos también proscribir la palabra hegemonía. El hecho de que yo sea mayoría no me hace un todopoderoso y despreciar a los demás. Yo creo que debe haber un entendimiento, sobre todo a un Perú que marcha hacia su bicentenario y que frente a la desconfianza ciudadana muchas veces sobre los logros de la democracia, porque la hay, presentar un parlamento que anteponga sobre sus intereses partidarios, la camiseta partidaria, los intereses del país. Hay temas que se han discutido a nivel de los congresistas y a nivel de los candidatos presidenciales que van a llegar a la mesa del Parlamento. Medidas extraordinarias en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo. Seguro. Cuando se apruebe el presupuesto del año que viene, que se aprueba, como ustedes saben, en noviembre de este año, ¿cuánto más se le va a destinar a salud, a educación, a seguridad? Eso que los candidatos han hablado y que han sido respaldados por algunos congresistas. Esos van a ser los puntos. Entonces la palabra hegemonía tiene que estar proscrita. De acuerdo. Ahora, el señor Chevasco habló de la sensación que estas listas congresales también, igual que usted, señor Núñez, podrían tener un poquito más de calidad frente al Congreso pasado. ¿Qué indicadores manejamos para hablar de calidad en el Congreso? ¿Es la calidad de esos proyectos de ley? ¿Es la calidad del debate? ¿Es la calidad del consenso? ¿Cómo medimos la calidad de un Congreso? A ver, es excelente tu pregunta. Hasta hace algunos años en el Parlamento no se usaban ningún tipo de indicador para evaluar el trabajo parlamentario. Y el nuevo parlamentario tiene que entender de que al igual que todos nosotros somos evaluados, ellos también tienen que ser constantemente evaluados por la población. No solamente implica una evaluación, una reforma constitucional para que el Congreso pueda alternarse por tercios, sino que también existen otra serie de mecanismos para que el parlamentario informe a la población, porque la población también se acostumbre a beber de las fuentes informativas del Parlamento, y en eso el Parlamento está fallando, porque no está sabiendo comunicar las cosas. Entonces, el indicativo de parlamentarios que presentan grandes proyectos de ley es uno de ellos. Las asistencias a las sesiones de trabajo que tienen, eso es otro punto que tienen que saber informar. Pero hay algo más, el tema del gasto público en el Parlamento. Todos tenemos derecho a saber en qué se invierte o qué se gasta el dinero público de nuestros impuestos. Entonces, ante ello, el Parlamento tiene que modificar esa parte y hacer más transparente el gasto de representación, por ejemplo. Además del tema presupuestal, los parlamentarios tienen que saber comunicar cómo están votando, tienen que comunicar, inclusive, como sucede en otros parlamentos, poner a disposición del público hasta los memorándums que envían ellos desde sus propios despachos parlamentarios, para que la población sepan con quién se están comunicando ellos. Entonces, hay una especie de ostracismo todavía, que es producto también, digamos, del arrastre que existe del comportamiento parlamentario de los años 60, de los años 80. Entiendo. Y que poco a poco han ido calando, sobre todo en la memoria del individuo, de nosotros los ciudadanos, y en la memoria
que yo estoy completamente seguro que esto va a cambiar con los nuevos congresistas. ¿Por qué? Porque son parlamentarios jóvenes, una nueva generación, que están conectados con la tecnología, que están conectados además con la transparencia de sus actos. Entonces, es cuestión de establecer primero qué indicadores de gestión el Congreso está dispuesto y está obligado también a poner a disposición de la población. Y sobre ese tema habrían desde aquellos que van desde la función legislativa, pasando por la del control político y fiscalización y terminando con las gestiones de representación que hacen los congresistas ante el Poder Ejecutivo. Ahora, aún teniendo indicadores de gestión de calidad, no debemos olvidar que el Congreso es un foro político, sí. Es un foro de mucha pasión y de mucho intercambio de ideas. En ese sentido, señor Núñez, ¿cuán importantes son lo que se ha venido a llamar, de pronto el nombre me lo voy a olvidar, pero esta suerte de personajes en cada bancada que son facilitadores, que tienen esta habilidad para el diálogo con el otro sin llegar al conflicto? Operadores políticos, esa es la palabra que estaba buscando. ¿Cuán importantes son en las bancadas? Es muy importante, es muy importante. Respecto a la reflexión que hacía Pepe Sebasco, más leyes no significan mejores leyes. Entonces, eso es una parte muy importante. Esos operadores políticos existen. Son personas no solamente que sean mayores o jóvenes, sino que tengan esa habilidad de la tolerancia, ¿no? De la comunicación. Es muy importante, pero otra cosa que va a ser muy importante en el próximo Congreso es revertir esta mala relación que hay entre la ciudadanía y los congresistas. La pésima opinión. Es un muy buen punto. Yo creo que Pepe hace rato mencionaba la importancia de una buena política comunicacional por parte del Congreso, que va más allá de una rueda de prensa semanal, va más allá de vez en cuando hacer una audiencia pública. Debería haber un contacto mucho más profundo, por eso que yo soy partidario de que logremos circunscripciones electorales donde el elector y su representante, su congresista, tengan una relación durante 5 años. Yo he estado en países donde he visto gente que dice, le voy a escribir una carta a mi representante, por supuesto. Para quejarme de esto, para proponer eso. Aquí, a veces, ¿y quién es mi representante? Ya, pero ahí pone el dedo usted en la llaga, señor Núñez, porque también hay un problema de subrepresentación en el país. Este Congreso, cada congresista, ¿cuántas personas representa? No podría darse abasto, digamos. Es verdad. Se supone que un Congreso el Congreso peruano podría tener tranquilamente 240 congresistas. Así es, lo cual es muy poco popular decirlo, muy digamos, ¿no? poco popular. Pero yo he leído, no sé si Pepe lo ha visto, informes económicos que comprueban que si se bajaran ciertos gastos, pudiéramos tener los 240 con un presupuesto más o menos ajustado. Hoy tenemos un Congreso con aproximadamente 600 millones de soles al año, que podrían ser mejor redistribuidos y sobre todo hacer una modificación real para hacer distritos uninominales. Por ejemplo, Lima tiene 41 distritos, 35 congresistas. ¿No sería más lógico que cada distrito, juntando otros pequeños, tenga un representante en el Parlamento? La gente en San Juan del Lurigancho lo agradecería mucho, he estado en contacto con ellos. Haría un congresista, porque son casi similares al número de parlamentarios limeños, para poner una especie de piloto. Entonces, es fácilmente ubicable al congresista por cada distrito. Claro. Y de esa manera podríamos ampliar en otros lados, redistribuyendo el gasto en el Parlamento. Tiene demasiados... O sea, ¿no es cierto que más congresistas es más caro el Congreso? No, se puede redistribuir. Hay casi 3.000 empleados, Carlos. Entonces, imaginémonos. Y sobre todo, hacer algo sustancial, creo yo, mirando el futuro. Siempre me encanta mirar el futuro. Tenemos que cambiar los ejes políticos y los ejes económicos. Aquí en el centro de Lima impide la labor económica cuando hay una huelga, cuando existen estas cosas de marchas que generan un desorden social y generan ingobernabilidad también. Pero a futuro tenemos que tener un centro político en Pachacamac, donde funcione el Parlamento, donde funcionen otras instituciones públicas, de manera que sacamos la parte política del centro de Lima, para que Lima tenga una actividad comercial y económica real. O sea, hay muchas cosas que mejorar para el funcionamiento administrativo y político de nuestras instituciones. El Parlamento es uno de ellos. Tiene más de 9 o 10 locales en el centro de Lima. Seguro. Y así por el estilo. Entonces, tenemos que ampliar la representación parlamentaria, como lo dice Lucho, de todas maneras, porque tenemos que saber canalizar las demandas ciudadanas. Un amigo que viene de Canadá hizo un pedido al ministerio respectivo para poner un negocio sobre pesca. Y a los 5 o 6 días le llega la carta del congresista y le dice,
he tomado conocimiento que usted ha hecho un pedido a tal ministerio, yo me voy a encargar que le responda. Fantástico. Entonces, a esos niveles tenemos que llegar para que la población sienta que están bien representados. Senado. Correcto. ¿La calidad de un legislativo se fortalece con un Senado? Yo pienso que sí. A mí que me gusta mucho mi carrera, la ciencia política, yo sí creo en la doble cámara. Y creo también en una palabra que construí hace un par de horas delante de Pepe, sí, verdad. que es la palabra gobernabilidad. Okay. O sea, la mezcla de la gobernabilidad con la habilidad. Entiendo. Eso pudiera servirle mucho a los operadores políticos a los cuales tú hiciste referencia en la anterior pregunta, ¿no? Pero yo sí creo en el Senado. Un Senado Creo que pequeño, pero muy funcional. Exactamente. Un Senado que realmente discuta los grandes temas. Yo comparto con Pepe también esa preocupación por lo que llamamos la prospectiva, el futuro. Y creo que un senador tiene una mirada de largo alcance en el país, de las leyes que vienen, no pensar en el aquí y en el ahora, que tal vez es un poco lo que hacen los congresistas. Están apagando incendios en provincias, en conflictos, pero el senador miraría el más largo plazo, una mirada al Perú de los próximos 50 años. Eso tiene un gran valor. Yo pienso que son necesarios que se abran espacios de discusión política. El sistema unicameral, que ya tenemos una gran cantidad de años, adolece de ciertas modificaciones para hacerlo más eficiente. Por ejemplo, se creó la posibilidad de que exista una doble votación para que exista una doble discusión. Pero el Parlamento, no este, sino el anterior, para ir a una cifra importante, dispensó del trámite de segunda votación al 95% de proyectos de ley. Encontró la forma de sacarle la vuelta. Exacto. Claro. Entonces, esto hace generar una necesidad de un foro más de debate. Pero lo haría yo distribuyendo bien el trabajo, haciendo que haya una cámara de inicio de procedimiento legislativo y concluya en otra, que hayan exclusiones respecto al control político, que haya una sola administración y no dos administraciones, porque la población dice más parlamentarios, más senadores y más gasto de plata. Entonces, esto se puede reducir. Ahora es muy sencillo hacer una planilla, por ejemplo, para 2 cámaras. Entiendo. La función administrativa, que es el servicio parlamentario, se reduce a un sector pequeño y habría un sector más pequeño todavía para ayudar al funcionamiento del Senado. O sea, mientras hayan mayores foros de discusión política, perfecto. Pero esto tiene que ir de la mano con la racionalización del gasto público, porque nada sería bueno si tenemos un crecimiento vegetativo, económico y burocrático como para justificación del crecimiento de espacios de carácter político como lo es el Senado de la República. Muchos de los candidatos a la República y también al Legislativo han hablado de la necesidad de la reforma constitucional. Algunos han ido un paso más allá y han dicho volver a la Constitución del 79, otros han dicho reforma, otros han dicho una nueva Constitución de plano. ¿Necesita el Estado peruano hoy una nueva Constitución? Yo creo que no, yo creo que tienen los mecanismos para reformarse la Constitución que tenemos y mejorarla sin necesidad de pasar por un proceso constituyente. Eso es mi opinión, yo sí creo en eso. Coincido plenamente. Las voces que quieren cambiar la nueva Constitución lo hacen tomando como bandera el tema del fracaso del modelo económico. Pero yo creo que ha habido un sabotaje al modelo económico, no de manera directa, pero sí estableciendo la tramitología para generar menos inversiones en la minería, estableciendo grandes procesos de consultas previas que en mi opinión son exageradas. Entonces, ¿que no son culpa del modelo, dice usted? No, yo digo que esas son exageradas, esas consultas previas al 100% para hacer inversiones. Entonces, ¿qué pasa? Como no han podido atacar el modelo económico en forma directa, porque son las leyes del mercado quien lo rige, han ido en forma subterfugia a crear mecanismos de controles y leyes y tramitologías exageradas, de manera de querer mostrar una cara de que el modelo económico constitucional no funciona. Yo estoy a favor de ciertas modificaciones en la Constitución, por ejemplo, el sistema político. Creo que hay que establecer criterios, por ejemplo, del voto libre, para eso hay que modificar la Constitución, aspectos ligados a que de repente se elimine cierta inmunidad parlamentaria respecto a la parte procedimental, los procesos judiciales, porque la inmunidad tiene un otro concepto de saber votar libremente y opinar libremente, y la persona que está con su juicio, pues que con su juicio continúe. Claro.
Entonces, La inmunidad es una protección especial. Especial para dos Así temas, es. votar y opinar. Así es. Entonces, ante ello yo sí creo que hay que modificar ciertos aspectos del carácter de nuestra Constitución, pero no una Constitución nueva. Creo que eso retrasaría las inversiones y retrasaría todo lo que hemos avanzado de cara a la proyección que tenemos que dar al mundo entero. Muy bien. Me quedaría un buen rato conversando con usted, pero tenemos que seguir con la información aquí en el canal del jurado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Chevasco. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Hacemos una pausa y seguimos con más aquí en Elecciones Generales 2016. No se vayan.